que muchísimas gracias tanto Óscar como Juan Andrés por tenernos aquí hoy y darnos esta oportunidad de hablar con vosotros. La verdad es que no podías haber presentado un poco mejor las inquietudes o las cuestiones que queremos tratar hoy, ¿no? Voy a preparar aquí la presentación que tenemos y nada, vamos a dar comienzo a la presentación. Como tú bien has dicho, nosotros la verdad es que hablamos mucho de digitalización como si fuese algo un poco ajeno a nosotros, pero en realidad estamos todos afectados por ella, ¿no? Y desde luego lo que nos pasó es todo lo que ha cambiado la sociedad desde que estalló la pandemia, nos ha hecho ponernos las pilas a mucha gente. En realidad las personas nos estamos adaptando constantemente a nuevas tecnologías y lo hacemos con bastante naturalidad. Y la sociedad, si la analizamos cómo funciona ahora y cómo funcionaba hace 10 años, ha cambiado mucho en la forma en la que gestionamos muchas tareas, en las que hacemos mucho trabajo en nuestro día a día. Las empresas, el sector privado, está siempre muy avispado y siguiendo un poco cómo se comporta la sociedad, intentando acercarse a ellos de la manera en la que funcionen y para seguir ofreciendo sus servicios y productos. Y nosotros lo que pensamos es que el tercer sector no puede quedarse atrás. Al final es importante que nosotros estemos también adaptados a esta nueva forma de tratar con las personas y a esta nueva forma de funcionar. No podemos quedarnos atrás en esta carrera. Y no solo porque no podamos permitirnos, digamos, estar atrasados, sino que además es que nosotros pensamos que la tecnología en realidad nos puede ayudar y nos puede ayudar sobre todo dentro del tercer sector en el que trabajamos con una serie de recursos muy limitados y que casi todos nuestros recursos deben estar centrados en desarrollar nuestra misión, desarrollar nuestra actividad. Lo que es fundamental buscar esa eficiencia y tratar de hacer más con menos recursos y poder así servir a más personas y llegar a más gente y hacer un efecto mayor en la sociedad con los recursos que tenemos. Así que, nada, queríamos haceros una preguntilla al respecto y es, pensando otra vez en este 2020, queríamos consultar con vosotros cuáles son los retos digitales que habéis tratado de resolver desde que empezó la pandemia y cómo lo habéis, cuáles han sido, digamos, igual los puntos que más dolor han causado o que más importancia le habéis dado desde que lanzó la pandemia. Aquí podéis contestar, vamos a dar un minutillo y así entendemos un poco mejor cuáles han sido algunos de nuestros problemas en algunos de nuestros puntos críticos. Nosotros no podemos votar, los panelistas no podemos votar, José. No, solo los asistentes. Vamos a dar 30 segunditos más para no alargarlo mucho. Y bueno, vamos a finalizarla. Y os voy a compartir los resultados para que podamos ver un poco todos algunas de las cosas que más hemos visto. Por ejemplo, uno de los casos que hemos visto aquí, adaptarnos para seguir celebrando eventos online, es un tema que parece que a todos nos ha preocupado, ¿no? Al final, es verdad que muchas de nuestras organizaciones que tienen que estar haciendo eventos presenciales están acostumbrados a una forma de trabajar y de pronto, de un día a otro, tenemos que seguir dando ese tipo de servicios
y de una manera completamente diferente, ¿no? Así, el año pasado la verdad es que herramientas como Zoom o como Teams o como Google Meet se convirtieron un poco en las más descargadas, en las más buscadas por muchas entidades, ¿no? Pero bueno, ahí vemos respuestas de todo tipo: conseguir herramientas para trabajar en remoto, formar a nuestro equipo, almacenar y compartir datos con seguridad, actualizar nuestros ordenadores, encontrar tecnología asequible, desarrollar nuevas formas de ayudar online. Todas estas preguntas al final son razonables, porque digamos que la conclusión es que nosotros en realidad vemos que la transformación digital afecta a toda nuestra organización, tanto a nivel interno como a nivel externo. Voy a dejar de compartir ya la encuesta y para que veáis mejor esta diapositiva. Nosotros, cuando se suele hablar de transformación digital, en general, se suele utilizar esta tabla en la que hablamos de un enfoque externo y un enfoque interno de la transformación digital. Nosotros aquí en vuestras respuestas hemos visto aspectos que corresponden a los dos puntos. Por un lado, estamos buscando más eficiencia y formas de trabajar mejor a nivel interno, de organizar mejor nuestro trabajo, nuestra forma de colaborar con otros trabajadores y de la forma de organizar la información, el conocimiento, etc. Pero al mismo tiempo estamos buscando formas de crecer y de seguir dando servicio al exterior. Estamos buscando nuevas formas de colaborar con nuestros miembros, estamos buscando nuevas formas de seguir dando esos eventos online de los que estamos hablando. Al final es una forma externa de digitalizarnos, ¿no? De alquilar una sala y convocar a gente en un sitio, en una hora, un determinado día, a buscar nuevas formas como esta que estamos haciendo ahora mismo. La transformación digital debería trabajar en los dos aspectos, y es un poco la forma en la que intuitivamente hemos estado trabajando desde que ocurrió, desde que empezó la pandemia el año pasado, y lo único es que tal vez lo que tenemos es que ahora, en vez de esa forma reactiva, empezar a ser un poco más estratégicos y pensar, muy bien, ¿qué es lo siguiente que quiero digitalizar? ¿O qué es lo siguiente que quiero, hacia dónde quiero dirigirme? Y nada, dicho de otra manera, antes lo estábamos viendo con ese enfoque interno y externo. Esta es otra forma de ver la transformación digital. La transformación al final afecta a distintas áreas de la empresa y a distintos puntos de nuestra actividad del día a día. A la forma en la que trabajamos con los datos y con el conocimiento que tenemos en la empresa, a la forma en la que nos gestionamos internamente, a cómo colaboramos entre trabajadores, y también de cara al exterior, a qué actividades y qué formas, qué nuevos servicios estamos dando, qué nuevas formas de captación de fondos estamos utilizando, cómo nos damos a conocer, qué nuevos canales de comunicación tenemos con nuestra comunidad, y también cómo llegamos a crear ese impacto en la sociedad, a cómo aumentamos el conocimiento general de nuestra organización. Igualmente, cómo recopilamos información de todo esto es un aspecto a tener en cuenta, y todo esto lo vemos desde un marco en el que muchas veces se nos olvida y empezamos a introducir herramientas o nuevas formas de trabajar, y se nos olvida un aspecto muy importante, y es que al final, cuando saltamos al mundo digital, hay una serie de oportunidades nuevas, pero también hay una serie de amenazas, y las tenemos que tener muy en cuenta desde el principio. Así que es muy importante tener en cuenta esa capa de seguridad, que en todas estas actividades nuevas, esas formas nuevas de colaborar, estas nuevas formas de gestionar o de comunicarnos o de trabajar con el exterior, tenemos que incorporar esas medidas de seguridad. Y bueno, entonces, ¿por dónde empezar? Pues al final la transformación digital es un proceso largo, y que al final tenemos que empezar por una especie de autoexamen, ¿no? De conciencia, como estaba hablando antes Óscar, y estaba hablando de este autodiagnóstico que es muy recomendable que hagamos las organizaciones, además frecuentemente, y veamos en qué situación nos encontramos y qué es lo que podemos mejorar.
Aquí cabe hacerse muchísimas preguntas. Desde este enfoque externo que estábamos hablando, pues ¿cómo estoy hablando ahora mismo con mis asociados o con mis miembros? ¿Qué canales utilizo para contactar con ellos y cuáles utilizan ellos conmigo? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Es con una comunicación fluida? ¿Querría comunicarme de otra manera? ¿Qué más se puede hacer por ellos? Y desde el punto de vista interno, pues igual, ¿cómo funciona mi día a día? ¿Cómo son mis procesos? ¿Cómo estoy trabajando con el resto de colegas? ¿Cómo mi infraestructura está actualizada? ¿Funciona a día de hoy? ¿Es suficientemente moderna o es segura para trabajar en el día de hoy? Todo esto son preguntas que nos tenemos que ir haciendo. Y a partir de ahí, estudiar un poco cómo es nuestro estado actual, de dónde estoy partiendo y hacia dónde quiero ir, cuál es la estrategia que queremos seguir y cuáles son esos puntos fundamentales que queremos solucionar primero. En función de eso, vamos a poder escribir nuestras necesidades y nuestras prioridades. Qué es lo que necesito, quién puede llevarlo a cabo y también en función del presupuesto que tengamos en nuestras organizaciones. Ahí hay un punto importante y es a partir de ahí decirnos a qué ayudas puedo acceder o de qué manera puedo conseguir este tipo de tecnología sin que me suponga un sacrificio importante en mi presupuesto. Y una vez seleccionemos las tecnologías que más nos convienen, pues vamos a elaborar ese plan de implementación. ¿Por dónde empezar? ¿Qué pasos vamos a seguir? Y, por supuesto, incorporar la formación en todo esto. Al final es un problema muy frecuente de muchas organizaciones. Compramos un software, lo implementamos, lo instalamos en todos los ordenadores y la gente no sabe utilizarlo. Y al final la transformación digital son personas. Lo que nos interesa es que nosotros sepamos manejar herramientas. Así que es importante que probablemente antes de implantar una gran cantidad de herramientas, que las que vayamos a implantar sepamos que la gente las va a saber utilizar y las va a saber incorporar en el día a día en su trabajo. Y bueno, desde ahí es desde donde aparece TechSoup y es nuestra razón de ser, digamos. Algunos de vosotros que estáis en esta charla ya nos conocéis, ya estáis inscritos en nuestro programa. Y algunos de vosotros todavía no os habéis inscrito, pero bueno, nosotros lo que queremos contaros hoy es que básicamente nuestra misión es poner esa tecnología y ese software al alcance del tercer sector. ¿Quiénes somos? Pues somos una entidad sin ánimo de lucro y pertenecemos a una red que ahora mismo funciona en 70 países. Originalmente está fundada en Estados Unidos y nace hace 30 años con la idea precisamente de conectar a estas empresas tecnológicas con organizaciones que ayuden a las personas, con organizaciones que estén volcadas en la sociedad y que probablemente no podrían acceder a este tipo de tecnología si no fuese con una serie de ayudas especiales. ¿Cómo gestionamos estas ayudas? A través de una plataforma. Los que ya nos conocéis, pues habéis entrado en www.techsoup.es y veréis que es una plataforma que tiene un acceso gratuito y es exclusiva para el tercer sector. Solo pueden acceder entidades que se han registrado con nosotros y en ella lo que hacemos es agrupar una serie de ayudas, de donaciones, de descuentos de empresas líderes en informática de todo el mundo. Además de eso, pues intentamos complementarlo con formación, con artículos y con otro tipo de ayuda para digitalizarse. Y todo funciona como si fuese una plataforma de comercio electrónico. A través de un catálogo puedes acceder a las distintas ayudas que hay y en las distintas secciones vais a encontrar también esa formación o esas otras ayudas. Más adelante repasaremos un poco en detalle algunas de las herramientas con las que trabajamos, pero bueno, pues estos son algunos de nuestros principales donantes, ¿no? Trabajamos con Microsoft, con Google, con Cisco, con Amazon Web Services, Bitdefender. El catálogo es grande, es extenso y es complejo de seguir. Y bueno, por eso animamos a la gente a que se lo tome con calma y vaya analizando poco a poco y revisando que en función de las necesidades que tenga, ya sea buscando a través del catálogo o preguntándonos a nosotros, igual os podemos ayudar a localizar la información que necesitáis. ¿Sobre quién se puede beneficiar? Pues lo que hemos dicho antes, el tercer sector en su totalidad.
En concreto, que de forma legal esté constituido, ya sea como asociaciones, como fundaciones, cooperativas sociales, tenemos entidades religiosas, bibliotecas públicas, centros de investigación, museos y otro tipo de entidades sin ánimo de lucro. Nosotros aunque nos dedicamos, o sea, nos orientamos a todo el tercer sector en su conjunto, es verdad que dependiendo de nuestros donantes, un tipo de entidades pueden tener una serie de ventajas sobre otras y viceversa. Es decir, nosotros, la elegibilidad para entrar en el programa de TechSoup se hace de forma individualizada. Analizamos el caso de cada entidad y en función de la actividad que tienen, el presupuesto y otra serie de características, podemos clasificarlos y decir si son elegibles o no para los programas de donación de determinados donantes. ¿Quiénes forman parte de TechSoup? Pues a día de hoy ya contamos con más de 11.000 entidades sin ánimo de lucro. Durante el año 2020, en parte probablemente por el efecto de la pandemia, tuvimos más de 2.000 solicitudes nuevas y se donaron más de 9.000 licencias. Se solicitaron en el 2020. Nosotros hemos estimado que en el año 2020 se ahorraron alrededor de 3,5 millones de euros. Ya que las donaciones y los descuentos que tenemos en nuestro catálogo están aproximadamente a un 90% del gasto en tecnología total. De entre ellos hemos analizado un poco las entidades que pertenecen a la Asociación Española de Fundaciones y hemos visto que entre las asociaciones que ya estáis inscritas, en los últimos 6 años se han ahorrado alrededor de 3,5 millones de euros. Así que digamos que el ahorro puede ser importante. ¿Y qué tenemos que hacer para participar? Pues básicamente, si creéis que ya estéis registrados, ya sea a través de lo que se llama hoy TechSoup Spain o tal vez hace unos años os inscribisteis en lo que antes se conocía como Proyecto Dono. El Proyecto Dono era el anterior nombre local que se utilizaba para el programa de TechSoup en España, pero las credenciales son las mismas. Si vuestra entidad estaba registrada antes, sigue estando registrada ahora. En el caso de que no recordéis, que por lo que sea no recordáis igual vuestras credenciales de acceso, vuestra contraseña, vuestro email, lo que podéis hacer es escribirnos a info@techsoup y nosotros os vamos a facilitar un poco a buscar vuestros datos y deciros si todavía estáis inscritos y en el caso de que sea necesario cambiar el usuario, etcétera, también lo podemos hacer. Si no estáis registrados todavía, pues lo primero que podéis hacer es revisar vuestros criterios de elegibilidad, que nosotros los hemos resumido ahora, pero bueno, los tenéis completos en nuestra web. Y os podéis registrar adjuntando una serie de información que os vamos a pedir. Primero tendréis que registrar vosotros como usuarios y luego vais a tener que registrar a vuestra organización, incorporando pues alguna información básica que necesitamos como vuestro número NIF, vuestros estatutos, la resolución de los registros correspondientes, etc. Es importante decir que nosotros revisamos cada solicitud individualmente, como hemos dicho. Así que, bueno, dependiendo de la época del año, podemos tardar entre 1 y 2 semanas en validar vuestro estatus. Pero bueno, una vez validado, pues ya podréis acceder a la comunidad de TechSoup y a partir de ahí es un poco donde empieza todo. Donde dependiendo de vuestra categoría, del tipo de entidad que seáis, podréis acceder a una serie de cosas o a otras. Y bueno, en nuestra propia web, como hemos dicho antes, podéis seguir informándoos. Nosotros tenemos un manual de bienvenida bueno, en el que analizamos alguna información útil de los primeros pasos que tenéis que dar en TechSoup. Tenemos una sección de artículos completa en la que analizamos pues, cada semana, cada 2 semanas, intentamos analizar alguna herramienta o dar consejos de digitalización. Todo eso se envía a través de nuestra newsletter. Vamos enviando correos con una periodicidad de entre 1 y 2 semanas
Y bueno, si os interesa, conocéis a gente en vuestra organización que le pueda ser interesante, pues os podéis registrar. Luego os vamos a pasar la presentación para que tengáis todos estos enlaces y si necesitáis entrar en alguna de estas secciones, podéis hacerlo directamente. En cualquier caso, estamos a través de este correo electrónico, info@techsoup, y allí nos podéis preguntar todo lo que queráis. Pero bueno, y ahora queremos pasar un poco a la parte más importante de la sesión, y lo que queríamos es también hablarlo un poco, o verlo un poco con vosotros y daros la oportunidad de que nos hagáis vuestras preguntas y nos contéis también si queréis vuestra opinión sobre unas herramientas u otras. En el catálogo hay una serie de herramientas muy variopintas para muy distintas necesidades. Es difícil repasarlas todas, pero bueno, vamos a intentar hacer un pequeño repaso a nuestro catálogo y con vosotros ver un poco qué os puede parecer más interesante. Para dar comienzo a esa parte, de hecho, os querríamos preguntar otra vez en qué áreas os gustaría más que mejorase vuestra asociación. Volviendo a este esquema que habíamos lanzado antes, os vamos a hacer aquí otra pregunta, y es sobre qué creéis que la tecnología puede hacer por ti y dónde creéis que os puede ayudar más. Vale. Vamos a dar 15 segunditos más. Y vamos a finalizarla esta presentación. Aquí, compartiendo resultados. Bueno, aquí podemos ver un poco las respuestas, que también son bastante variadas, desde cómo almacenar mejor y gestionar nuestra información, trabajar más eficientemente, facilitar el trabajo en equipo. Y también vemos que hacer nuestra organización más conocida, desarrollar nuevas formas de ayudar, son temas que nos interesan a todos. Bueno, pues vamos a partir de esto. Nos gustaría ir viendo un poco algunas de las cositas que tenemos en el catálogo con vosotros, y igualmente ir resolviendo dudas según nos vayan saltando sobre cualquiera de las herramientas de las que vayamos a hablar. Bueno, en este esquema os queríamos enseñar un poco que a través del programa de TechSoup hay
hay ayudas asociadas a muchas de estas necesidades. Es difícil repasarlas todas en una presentación, pero en cualquier caso lo importante es tener esa curiosidad de consultar, de leer un poco lo que tenemos, y en función de eso siempre vamos a estar disponibles para vuestras preguntas sobre si os podemos asesorar sobre algún tipo de herramienta para resolver algún problema determinado, lo vamos a hacer. Antes de empezar a hablar más en detalle del catálogo, sí que queríamos deciros que en el programa de ayudas de TechSoup hay distintos tipos de descuentos o de ayudas a los que podemos acceder. No me voy a entretener mucho en esto, pero básicamente es importante que distingamos que hay algunos donantes que lo que van a hacer es cedernos licencias en forma de donación, digamos, de manera que esta donación la vamos a tener de manera perpetua o durante una serie de años, y las entidades, para acceder a ese tipo de ayuda, lo único que van a tener que pagar es una tasa administrativa una única vez de X euros, que es una cantidad pactada con la empresa donante, y básicamente es para asegurar la sostenibilidad del programa. También existen lo que llamamos las donaciones de créditos de uso. En este caso, lo que la empresa nos está ofreciendo, lo que ofrece a los beneficiarios, es acceso a algún tipo de plataforma que tiene esa empresa, en el que puedes utilizar pues, una cantidad de euros durante un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, Amazon Web Services pone a su disposición unos créditos de $1.000 al año para que se utilicen en su plataforma. Azure tiene también una serie me parece que son ahora mismo 4.000 euros lo que está donando para utilizar en su plataforma. O es el caso de Google Ads, que hablaremos más adelante. Tenemos también accesos a descuentos. En este caso, las empresas lo que nos han ofrecido, o lo que quieren ofrecer a los beneficiarios, es un descuento sobre una suscripción que ellos tienen. Este es el caso, por ejemplo, que tenemos con Zoom. Cuando una organización desea acceder al descuento de Zoom, lo que va a tener que hacer es comprar una especie de cupón de descuento, que funciona básicamente como un cupón, y ellos, una vez se den de alta en su suscripción, van a poder acceder a esa suscripción con un 50% de descuento en todo lo que contraten. Por último, además de todos estos servicios, en TechSoup tenemos lo que llamamos estos servicios de validación. TechSoup funciona en todo el mundo como una especie de validador o de auditor, vamos a decir, de los programas para entidades sin ánimo de lucro de muchas empresas. De manera que lo que hacemos es analizar si la entidad que quiere participar de un programa determinado para entidades sin ánimo de lucro, de un programa filantrópico de una empresa, si cumple con las condiciones que esta empresa plantea. Eso es lo que hemos dicho antes, por lo que al registrarte en TechSoup te registras de manera individualizada y necesitamos toda esa serie de información, y nosotros con esa información podemos definir si tu entidad es elegible para el programa de entidades sin ánimo de lucro de Google, o el de Sage, o el de cualquier otra, o el de otras de las empresas que trabajan con nosotros en esa dimensión. Dicho todo esto, vamos a empezar un poco a analizar algunas de las herramientas que tenemos. Y bueno, empezando un poco por la sección que hablamos de conocimiento, aquí tenemos aquí dos ejemplos que os vamos a compartir. Antes, una de las respuestas que hemos visto en las encuestas es que gestionar y almacenar la información de una manera ágil era fácil y segura, es algo que nos interesa a muchos. Y bueno, creemos que aquí, por ejemplo, estas dos herramientas os pueden servir. Por un lado, tenemos el concepto de crear un almacenamiento en la nube, o un espacio en la nube a través de, por ejemplo, Amazon Web Services. Con Amazon lo que podemos crear es una plataforma desde un servidor online
a meter todo el hosting en nuestra web y muchas otras. Y en realidad AWS ofrece muchísimas otras servicios y posibilidades. Es toda una plataforma, digamos, de programación en la nube muy potente y adaptable a nuestra organización. Una de las ventajas que tiene con respecto, por ejemplo, al servidor físico es que el servidor físico al final tú tienes que comprar la infraestructura, instalarla en tu sede o donde quieras y tienes que ir comprando nuevos complementos conforme vayas creciendo. Lo bueno de este tipo de servidores en la nube es que conforme necesites más almacenaje solo tienes que contratarlo y es muy fácil y muy adaptable a las necesidades de cada momento. Si hay otras muchas formas de almacenar información en la nube, nosotros trabajamos además de con AWS, trabajamos con Box, trabajamos con Google Drive y bueno, en nuestra web vais a ver las distintas opciones que tenemos, pero bueno, nos parece interesante destacar el funcionamiento de AWS. Almacenar la información es uno de los primeros pasos, ¿no? De forma centralizada, pero en realidad el siguiente paso es protegerla. Y para eso lo mejor es tener un sistema de backups a ser posible que esté automatizado. Aquí nosotros trabajamos mucho con Veritas y es un tipo de herramienta muy útil y la verdad que bastante nos puede hacer la vida mucho más cómoda, ¿no? Sobre todo en una tarea como hacer copias de seguridad de nuestros equipos, que al final es una buena práctica que muchos yo creo que no hacemos en el día a día. Y sin embargo, el día que nos falla un ordenador y perdemos información, nos acordamos de una tarea que teníamos que haber hecho mucho tiempo antes. El programa de Veritas ofrece distintas alternativas. Yo no sé si Antonio, por ejemplo, igual Sí, quieres añadir algo más al sí, respecto. ahí lo que quisiera añadir a tu exposición es que el punto fuerte de Veritas en sus dos productos es que lo podéis automatizar, con lo cual las tareas se programan fuera de horario, donde no interrumpan el servicio que esté dando los servidores o los equipos donde estáis trabajando. Entonces, luego tiene las posibilidades de una copia de seguridad inteligente, que no se tiene que copiar todo de golpe todos los días, sino podéis hacer tareas a diario que se haga incremental, que se vaya copiando lo nuevo, lo modificado. Los fines de semana, que es la gran copia, pues que se haga completa. Entonces, al final, pues garantizáis siempre un punto de retorno a esa información para que no el desastre de perder o que haya habido un accidente en el servidor, pues oye, que ahí es lo más importante, tener un punto de recuperación, punto de inflexión ante la pérdida de los datos. Sí. Mira, nos está comentando aquí Carlos que es un tema importante de remarcar y sobre todo en el marco de la ciberseguridad, ¿no? Que la verdad es que cada vez hay más ataques también a entidades sin ánimo de lucro. Está aquí hablándonos Carlos de ataques de ransomware y que parece que no sé si han tenido una mala experiencia, espero que no. Pero es verdad que son frecuentes y que muchas veces igual pensamos que las entidades sin ánimo de lucro parece que estamos como un poco protegidas de todo eso, pero en realidad no, ¿no? Yo creo que, Antonio, tú que hablas con gente a menudo. Sí, ahí la verdad que le doy la razón a Carlos. Ahora mismo nadie está libre de un ataque. Nos pueden llegar a secuestrar los datos y como organización sin datos no somos nadie. Entonces al Claro. final es importante esa protección, ese tanto de primer nivel como es los datos operativos donde trabajamos, como esa seguridad perimetral a la que alude Carlos para intentar evitar que nadie entre si no está autorizado. Pensar que muchos de vosotros trabajáis con datos médicos de vuestros usuarios, trabajáis con datos muy personales de distintos niveles que la ley está protegiendo. Nuestra obligación como gestores de esos datos es cumplir primero la ley y luego, segundo, más importante, cumplir con nuestros usuarios, que al Claro. final son lo que más nos importa a todos. Yo creo que si tuviésemos que hablar de distintas capas de seguridad,
o de buenas prácticas, vamos a decir, probablemente lo primero sería hablar de centralizar la gestión de los datos, ¿no? Que se almacenen de forma centralizada en un servidor y no que cada uno tengamos información suelta en el disco duro, que siempre es una primera capa importante para tener localizada la información. El siguiente punto sería el hacer copias de seguridad sistemáticas para asegurarnos que no la vamos a perder. Y el tercer paso sería todo eso protegerlo a través de los equipos, cerrando las puertas de entrada a través de los equipos con un antivirus y también con una serie de firewalls o de protección para todos los servidores, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Y lo que está apuntando Carlos, Daniel en el chat, al final estamos expuestos. Todo esto es como cuando andamos por la calle, estás expuesto a cualquier tipo de accidente, cualquier tipo de ataque. Pues ahora mismo, al estar casi al 90% de nuestras organizaciones en Internet, estamos expuestos a todo lo que hay ahí. Hay cosas muy buenas, pero también hay gente mala. Entonces ahí es importante pues protegerte, o como dice Daniel, que gracias a tener la copia online en Dropbox ya no hablemos solo de discos duros locales, sino también copia de seguridad en otra nube, tipo Dropbox, tipo Azure, tipo AWS, más que nada porque como se suele decir, no vamos a guardar los huevos en la misma cesta, tengamos varias cestas, porque al Claro, final si nos cae una cesta se rompe todo. Pues esto pasa lo mismo. Hay que pensar que lo que no haríais en la vida real, en la vida física, no lo hagáis en la vida digital, porque al final sucede lo mismo. sí. La vida digital es un reflejo de la vida propia. Igual que un disco duro nos protege del error del equipo local, una segunda nube también nos va a proteger. Entonces ahí es importante tener esa estrategia, ese plan de continuidad de actividad, que es lo que tenemos que conseguir todos, que no paremos la actividad a cualquier contratiempo, pues los datos es lo más importante. Sí, sí, sí. Estoy aquí navegando un poco atrás y adelante en la presentación, pero básicamente a raíz de lo que estábamos hablando de seguridad, corrígeme Antonio si me equivoco, pero por ejemplo para las personas que tengan igual redes, servidores locales como en Cisco, me parece que nosotros trabajamos también tenemos varios productos de firewall de Cisco Sí, para instalar estos efectivamente, sistemas. sí, o para generar las VPN seguras. En ese Sí. sentido, Cisco es el número uno, líder de mercado. Luego están saliendo, como estás mostrando ahora, servicios como Okta para tener una única puerta de entrada a todos los diferentes servicios de la organización. Ujú. Luego quiero resaltar un comentario que está haciendo Juan Carlos en el chat, que es importante mencionarlo. En cuanto a las nubes, hay que también ver si el receptor de nuestros datos cumple con la ley, como le está Claro. indicando que Google Drive no cumple la normativa europea. Eso es cierto. Ahora Ujú. mismo el único proveedor que cumple casi al 99% es Microsoft. Entonces, pues bueno, pues ahí que sepáis que se está dando solución Microsoft con Azure, que da $3.500 de crédito para montar, aunque solo sea ese servidor de backup, es Ujú. importante usarlo y además es gratis, con lo cual tiene todas las tres Bs, bueno, bonito y barato. Claro. Sí, sí, sí. Sí, hombre, aquí me imagino que también depende del tipo de información y del esto, ¿no? Al final yo creo que Sí, un claro, Google aquí lo Drive puede que... tener una utilidad determinada para documentos de poca sensibilidad, o sea, menos críticos, Correcto, que podríamos correcto. utilizar en el día a día. Y para la información más sensible es para la que de verdad tenemos que buscar una forma de blindarla. Correcto, eso es. O sea, no todas las organizaciones somos iguales y ya sabéis que todo el tema de datos personales, de médicos, de religión, son súper críticos y hay que protegerlos al máximo porque con Mm. eso pueden manipular a muchas personas, claro. Sí, 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 sí. Sí, desde luego es un problema. Nosotros, por suerte, no hemos tenido ataques de momento en esta organización. Esperemos no tener ninguno. Y pues nada, si necesitáis información sobre seguridad o sobre formas de almacenaje, tenemos algunos artículos en la web y igualmente nos podéis escribir a info y os daremos más información. Pasando a otro tema que veo que es de los más comentados,
estamos viendo que bueno, facilitar el trabajo en equipo y la coordinación es uno de los problemas más frecuentes de cara al trabajo en el día a día. Y bueno, aquí la verdad es que hay una gran cantidad de herramientas de las que podríamos hablar, ¿no? Empezando por lo más esencial, que son un poco las suites de ofimática. A día de hoy cada vez se han vuelto más colaborativas y en el entorno, por ejemplo, de Microsoft, sobre todo si trabajamos con Microsoft 365, podemos encontrar una gran cantidad de herramientas para colaborar y para coordinarnos. Desde Teams, que es un poco la herramienta más conocida, que funciona, inicialmente parece que funciona a modo de un chat entre compañeros de la organización, pero en realidad va mucho más allá porque se puede integrar con un montón de herramientas de planificación, de colaboración, etc. Tiene espacios compartidos y demás. Esto daría para hablar durante bastante rato. La alternativa fundamental que tenemos a Microsoft es la del Google Workspace y que funciona de una manera muy parecida con las herramientas de Google y también permite esa colaboración y esa edición de documentos al mismo tiempo, etc. Yendo un poco más allá, algunas otras herramientas que tenemos que pueden facilitarnos la colaboración. Bueno, aquí vemos un poco que hablamos de Zoom, que es un poco la herramienta que se ha convertido en líder para comunicación tanto para reuniones internas de la organización como por las funciones que tiene para hacer webinars y eventos hacia afuera. Pero bueno, y más allá de eso, también nos queríamos hablar, por ejemplo, de Asana, que es una herramienta de project management que lo que permite es planificar y organizar tareas y proyectos y asignarlos al equipo, compartiéndolo todo desde de una especie de pizarra o de gráfico online. Funciona de manera un poco a Microsoft Project, los que habéis utilizado igual software de gestión de proyectos con gráficos tipo Gantt, permite hacer tareas dependientes unas de otras, asignarlas a distintas personas, etc. A través de TechSoup podéis acceder a un descuento en la suscripción. Hay una versión gratuita de Asana si queréis poner la prueba primero y ver si encaja a lo que necesitáis en vuestra organización y a partir de ahí podemos seguir. Me ha parecido ver, Antonio, que han levantado la mano. A ver, pero ahora no lo veo. Estaba contestando en el chat y Jorge ahora a Gallego Carlos. es quien ha levantado la mano. Vale, pues podríamos, a ver, para abrir el micrófono, ya lo veo aquí. Vamos a abrir el micrófono y así nos puede comentar. Sí, ya lo Hola, tiene Jorge. abierto. Yo no sé si ahora puedes hablar o no. Estamos poniendo aquí a prueba el... Sí, en teoría está el micrófono abierto. Mira a ver si puedes hablar, Jorge. José y Antonio, mientras resuelve Jorge el tema técnico, ¿os puedo hacer mi pregunta incómoda? Sí, claro. Adelante. Es genérica. Yo veo que hay muchas aplicaciones, algunas de ellas son gratuitas, y algo que nos puede estar pasando es que utilicemos algún tipo de sistema que nos esté costando y ignoremos que hay alguna aplicación gratuita. Pero yo la pregunta es sobre lo gratuito. En muchos momentos es sospechoso, porque dices, ¿por qué es gratuito? ¿Esto nos va a costar en algún momento? Bueno, no sé, que nos digáis algo al respecto. Lo que es gratuito, hay descuentos. ¿Qué pasa con esto? Pues claro, aquí depende un poco de lo que se ha acordado con cada empresa. TechSoup al principio, cuando empieza con esta misión, ellos empiezan como una entidad sin ánimo de lucro, pero no tienen financiación externa. Entonces, al final, a lo que llegan a un acuerdo con distintas empresas es ellos se encargan de agrupar y de garantizar que lleguen esta serie de ayudas al tercer sector y al mismo tiempo le garantizan a la empresa que las personas que van a acceder a esas ayudas son las que estas empresas tienen marcadas en sus políticas filantrópicas. Aquí, dependiendo de cada empresa, se ha llegado a distintos acuerdos. Muchas de ellas lo que plantean, ofrecen servicios 100% gratuitos. Otras, sin embargo, sí que han impuesto algún tipo de tasa administrativa
que por un lado a nosotros nos permite que el programa siga siendo sostenible y siga pagando esos salarios. Y por otro lado también digamos que pone en valor la ayuda que se está ofreciendo. Algunos servicios en el pasado que se daban sin ningún tipo de coste, al final estos productos, aunque sean virtuales, vamos a decir, tienen un stock. Las cosas se pueden agotar. Entonces, algunas ayudas, cuando se han puesto de forma gratuita, lo que ocurre es que se agotan porque la gente las solicita aunque luego no las utilice. Y entonces al final se ha llegado a este modelo en el que al final se insiste en que el descuento tiene que ser muy importante. Es decir, el ahorro tecnológico, siempre estamos hablando de un ratio entre el 90 y el 95% sobre el coste de mercado del producto, pero que tenga algún tipo de importe que ponga en valor esa ayuda o esa donación. Sí, ahí yo añado mi granito de arena. Es cierto que lo gratis asusta, porque nadie da duros a pesetas, como se decía antes. Y efectivamente, de ahí también un poco buscar el equilibrio, como dice José, entre la sostenibilidad y que se ponga en valor con un pequeño valor simbólico, que es lo que hace muchas veces. Pero lo gratis no debe asustar. Vosotros entender que los donantes lo que quieren es que se use la tecnología que pone a disposición del tercer sector. Entonces, a partir de ahí es donde tenemos que valorar las opciones. Luego también muchos lo utilizan como trampolín de entrada a su catálogo. O sea, Microsoft con el tema de Office 365 dona una licencia básica y a medida que queremos más, tiene diferentes niveles de prestaciones sobre esa licencia y entonces ahí ya hay un precio subvencionado porque claro, el objetivo es que el tercer sector por sus limitaciones de adquisición no puedan llegar a ellas, pues que puedan llegar y utilizar todo su potencial. Pero es cierto que antiguamente yo personalmente llevo en el proyecto más de 6 años y siempre estoy luchando contra la pregunta incómoda que tú haces. Pero bueno, esto es como todo, hay que confiar que estos donantes también tienen su propio beneficio social con todos estos programas. Y de ahí que nuestra labor de validación ellos nos exigen la rigurosidad de que si no está completamente formada y constituida legalmente en el país, en este caso España, pues no se les da acceso precisamente, porque ellos Claro. luego tienen un beneficio, es un beneficio social, luego hacen las publicaciones en sus RSCs, ellos también, esto es un win-to-win. Sí, sí. Ok, Estoy viendo que Sí, creo hola, que no ya sé puede hacer la si... pregunta Jorge Gallego. Ah, sí. Sí, hola, ¿qué tal? Ya Buenos le días, podemos ¿cómo escuchar. estamos? Hola, Buenos Jorge. días, Jorge. Estupendo. Oye, fantástica la presentación, José María Recio, muy, muy completa, muy completa. Y bueno, también a Antonio García, pues enviarle un saludo y a Óscar y a Juan García también. Gracias por la presentación porque te hace ver más aspectos a la hora de colaborar con ONGs y poder ayudarlas pues en todo lo que es la colaboración y el trabajo en remoto. Y a mí me gustaría destacar, pues cuando yo hablo con ONGs, pues que todo esto que estamos hablando les ayuda mucho a colaborar, sobre todo remotamente, porque bueno, pues muchas organizaciones sin ánimo de lucro, pues a lo mejor están en España, pero están en Senegal, en Costa de Marfil, en Colombia, en Guatemala. Entonces, esto le ayuda mucho, pues, por ejemplo, a ahorrar tiempo, porque antes si querían ver algo, saber información, pues tenían que coger avión y desplazarse. Y ahora, sin embargo, con estas tecnologías, pues no hace falta, les ahorra un montón de costes y sobre todo también, bueno, pues no solamente en los desplazamientos, sino también en las comunicaciones, o sea que está fenomenal. Perdón, que Claro. suena el teléfono, qué casualidad. Y bueno, y sobre todo pues para las entidades sin ánimo de lucro que ayudan a personas, tener esta iniciativa en donde se ahorra costes para destinar fondos
en proyectos de mejora de sitios remotos, pues es estupendo, ¿no? Pues poner pozos u hospitales, pues todo esto ayuda a ahorrar para destinar esos fondos allí. O sea, que estupendo. Muchas gracias. Pues te gustaría, nos estabas preguntando entonces si podría funcionar, o sea, si podrían utilizarse, por ejemplo, licencias para las ONGs desplazadas. En mi caso, bueno, es decir, las ONGs que a lo mejor pues están pues a lo mejor en Colombia o en Guatemala, por ejemplo, pues con que en destino tengan un dispositivo ya pueden funcionar. Claro. Con lo cual, fíjate cómo ahorran costes. Antes tenías que enviar un ordenador, ¿verdad? Y sin embargo ahora no, ahora es, oye, hazte con un ordenador sencillo, con capacidades para poder trabajar, ¿verdad? Y conéctate a Internet y ya trabajas con nosotros, pues como si estuviera trabajando, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona. Claro. O sea, ¿qué es eso, no? Ahorro de tiempos y ahorro de costes, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Ahí tenemos a menudo entidades que nos preguntan sobre temas al respecto. A veces tienen eso, si tienen sedes en otros países y demás, cómo pueden funcionar con el programa. Y aquí depende un poco de la forma legal que tengan. Digamos que si la entidad está constituida en España, las licencias que solicite van a ir asociadas a la entidad española. Es decir, que si yo que sé, se instala una licencia de Windows o de Office, esa licencia tiene que estar en un ordenador que sea propiedad de la entidad española. Si ese ordenador luego viaja a Senegal, pues no hay ningún problema, siempre y cuando no cambie de manos, digamos, siga perteneciendo a esa entidad. Sin embargo, hay entidades que igual tienen una forma legal aquí y una forma legal en el país en destino. En nosotros ahí, digamos que TechSoup da cobertura global, ya sea a través de la oficina que haya en el país en destino, y en los casos en los que pueda no haber, da desde algún país vecino que suele encargarse de ese tipo de gestión. Aquí os animamos lo mismo, si tenéis cualquier duda porque tenéis una sede en otro país, una de dos, os podemos poner en contacto con la oficina de ese país, o si las licencias las vais a adquirir a nombre de la Asociación Española o de la entidad de la Fundación Española, se puede poner a vuestro nombre aquí. No sé si Antonio tiene que añadir algo a este respecto. Es interesante lo que comentas porque efectivamente, ¿no? Es decir, a lo mejor en otro país pues hay algún tipo de restricción por legislación y mira, pues otra cosa nueva que se ha aprendido con el webinar de hoy, o sea que fantástico. Sí, bueno, si eso, apago el micrófono. Sí, no te preocupes, eso ahora lo hacemos nosotros. No sé cómo se hace. En eso es cierto, Gracias. Jorge, que lo único yo voy a agregar a lo que habéis expuesto tanto José como tú, Jorge, que lo más importante es si el desplazado es temporal o es fijo, y luego si en destino hay una figura jurídica homóloga a vosotros, que es lo que dice José, que si hay esa figura jurídica también puede ser beneficiario para los sistemas suyos propios. Entonces ahí es donde se radica la diferencia para cumplir con las condiciones. No hay que olvidar que todos los donantes ponen condiciones de uso y disfrute, o sea, no se puede comercializar con los servicios o licencias donadas, no se pueden ceder el uso porque está organizado el sistema para que en cada país haya un representante de TESUD que pueda ayudar a esas entidades locales. Igual que nosotros estamos constituidos aquí en España, os ayudamos a las entidades españolas, pero no podemos ayudar a una constituida en Colombia o en Senegal. A eso tenemos nuestro homólogo y lo que os hacemos es poneros en contacto. Antonio, José, ya estamos las 11, si os parece, y os propongo que demos 10 minutos más a quienes se quieran quedar. Veo que en el chat hay algunas preguntas. Bueno, tengo Antonio García, tiene el mismo apellido que yo, pero no somos primos, nos hemos conocido hoy. La información de todas. Pero si os parece, damos 10 minutos más. Si tenéis alguna pregunta, ponerla en el chat y las vamos contestando todas. No sé si las estáis viendo, tanto preguntas, respuestas como en el chat. Sí, vamos a ir repasando. Adelante. Muchas gracias, Jorge Gallego, por
por tus preguntas y Un por tu placer. colaboración. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Y siguiendo con las preguntas, como hemos estado alternando con la presentación, para asegurar, Juan Carlos preguntaba sobre las licencias de Office y Access. No sé si hemos contestado ya esa pregunta, Antonio. Yo creo que no, ¿no? No, a eso no he llegado. Quería consultar sobre las licencias de Office. ¿Hay forma que incluyan Office Access para los que trabajamos con bases de datos? En nuestro catálogo, la parte de donación, tienes el producto de Office estándar y luego tienes suelto la licencia de ACIS para poder hacer luego en ese equipo la combinación. Usuarios que no trabajan con ACIS, pues se adquiere solo el Office estándar. Luego ya usuarios muy avanzados que necesiten pues complementos, pues por ejemplo en el Excel, Power Pivot, que solo está en el producto de Office profesional, hay que ir mediante el catálogo de descuentos de Microsoft. El ahorro no es tan importante como el 90%, pero el ahorro medio es del 60%. O sea, siempre va a ser más ventajoso que acudir al mercado. Claro. Es importante aquí un tema que los usuarios de Mac no existe Access para Mac. Solo existe en la versión PC. PC, en la versión PC. Sí, ahí es un problema porque las bases de datos se apoyan en varias infraestructuras del Windows, que es lo que hace que se mueva el motor de la base de datos. Entonces, al no tener Windows, pues no mueve el motor y entonces Microsoft no le da servicio. Vale. A ver, seguimos aquí con algunas de las preguntas. Y veo por aquí, Carlos comenta, nosotros utilizamos Google Workspace, que es uno de los motivos por los que entraron en TechSoup. Y ahora cambian a la herramienta Google Smart Canvas. Aquí las herramientas que sacan Google y Microsoft 365, la verdad es que nosotros hasta perdemos bastante el control, ¿no? sobre lo que sacan. Y vemos que comenta por aquí de Asana. Queríamos utilizar Asana, pero no podemos permitir porque está licenciada para un número de usuarios. Claro, tiene una limitación de usuarios. Y están viendo la alternativa de Google Smart Canvas. Es importante el apunte que hace aquí Carlos, es interesante porque en realidad hoy en día hay muchos proveedores con distintas herramientas que cumplen las mismas funciones. A veces igual no con el mismo nivel o con el mismo nivel de detalle o con las mismas funciones, pero aquí sí que tenemos que hacer ese trabajo de seleccionar lo que sea suficiente para nosotros. No hace falta, igual, por ejemplo, viendo lo que tenemos en pantalla, el ejemplo de Zoom, si nosotros no vamos en nuestra organización no tenemos reuniones frecuentes o somos una organización muy chiquitita que al final puede funcionar con las licencias gratuitas que puede tener un Google Meet, por ejemplo, pues no nos compensa darnos de alta en un Zoom. Si en nuestra organización vamos a tener que utilizar webinars, vamos a tener reuniones más grandes, compartimos audiovisuales a través de la web, etcétera, pues ahí es donde nos podemos plantear, oye, pues sí que necesitamos una herramienta específica para esto. Lo mismo con Asana, pues al final si nuestra organización no nos podemos permitir una herramienta que tiene un coste determinado, es cuestión de buscar porque probablemente encontremos otras un poquito más sencillas, un poco más limitadas, en las que igual podemos empezar a trabajar sin ese coste económico. Cuando esa actividad o esa herramienta se convierte en algo un poco más fundamental para nuestro trabajo en el día a día o de verdad vemos que está aportando valor, es cuando podemos pasar a esas versiones de pago, a esas versiones profesionales. Vale, tenéis aquí dos preguntas más en el chat de Eduardo del Río y de Pérez Stigman. Si os parece alguna más quizá, y ya terminamos con esas preguntas porque ya son prácticamente las 11:10. Eduardo nos pregunta si además de validación, asesoría, en el día a día, información además de este seminario, para elegir nosotros, damos cierta asesoría hasta cierto nivel. No tenemos servicios de consultoría a día de hoy. Sí que intentamos ayudar un poco a orientar en lo que necesitan las entidades.
a través de este correo electrónico que os hemos dicho, podéis plantearnos si tenéis dudas sobre determinadas funciones de un software o simplemente igual sobre estáis buscando una necesidad que tengáis y si tenemos alguna herramienta que os pueda ayudar al respecto. Intentamos tener información actualizada en la web para que la gente pueda un poco hacer su propia lectura y analizar un poco las necesidades que tiene. Al final somos un equipo pequeño y bueno, os pedimos paciencia en ese sentido porque muchas veces no damos abasto para atender muchas peticiones y la plataforma tratamos de que sea lo más que funcione como un autoservicio lo mejor posible. Pero siempre estamos ahí para las dudas que podáis tener. Luego Pere pregunta también, ¿trabajáis con proveedores de hardware? ¿Se podría, por ejemplo, comprar un servidor con descuento? Eso no sé si lo habéis contestado ya o... Sí, aquí Antonio les comenta, por ejemplo, que trabajamos con Cisco en temas de hardware. Okay. Trabajamos con Cisco, no todos los tipos de entidades son elegibles, pero bueno, lo podéis comprobar a través de la web. Para Cisco además vais a tener que rellenar un formulario adicional, ¿verdad, Antonio? Sí, hay temas un de paso. información detallada y bueno, el catálogo de Cisco es bastante extenso y os puede ayudar tanto para montar servidores físicos y también tiene bastantes dispositivos para montar redes inalámbricas locales, etcétera. Así que tiene una serie de... Aquí, Antonio, si quieres añadir... No, ahí está lo que bien habéis apuntado y lo que le he comentado. Ahora mismo solo hay electrónica de red, no hay hardware como PCs, impresoras, dispositivos, accesorios, no. Ahora mismo solamente es eso. Y estaba contestando también a Larry, aprovecho que lo del almacenamiento de Google lo ha ido ampliando bajo petición. O sea, no lo va a hacer de manera genérica, aumentar los espacios, sino bajo petición o agrupación de los grupos. Ahí Google es un poco más rígido en sus condiciones. Bien, Antonio, José, podríamos continuar. Entiendo que aquí, y yo creo que ya empiezan a hacer consultas muy concretas, que yo creo que ha sido una sesión muy interesante, muy útil, y espero que podamos contar con vosotros y en el futuro para responder a las consultas que nos vayan llegando a la asociación. Pero debemos de terminar, porque hemos quedado en 1 hora, hemos dado un margen de unos 10 minutos más. Sé que es posible que haya algunas de las personas que han asistido que si se les ocurra alguna pregunta, lo que les pedimos es, primero, vamos a seguir haciendo convocatorias de este tipo más adelante y estamos conectados por el correo electrónico y cualquier duda o cualquier pregunta y tal, os las trasladamos a vosotros. Estamos conectados a Asociación ITEDSUB a partir de ahora. Bueno, terminamos ya. Yo sin antes daros las gracias a vosotros, a Antonio y a José, por el esfuerzo y por la presentación. Y antes, Óscar, si quieres decir algo. Bueno, yo, además de felicitar a Antonio y a José María, creo que el interés que demuestra este webinar es inmenso. Creo que además es muy importante que tengamos en cuenta que siempre que hablábamos del gap que existe cuando hablamos entre la digitalización del mundo empresarial y el mundo de las fundaciones, en muchos casos va muy ligado al ámbito cultural, pero en otros muchos casos efectivamente hay una componente económica. Creo que este webinar precisamente va dirigido a reducir ese espacio, a que conozcáis que existen estas oportunidades, que existen estas situaciones y que por favor, que no sea por desconocimiento, que no sea porque no sabéis que existen este tipo de fórmulas, que se haya una decisión interna de cada uno de vosotros, el ir o no ir, pero es muy importante el que compartamos como comunidad que existe en esta plataforma y que eso lo que puede acercar es que determinadas herramientas tecnológicas que teníamos en la cabeza, que son, podríamos decir, por decirlo de forma burda, casi de champion, también tienen accesibilidad las fundaciones. Por lo tanto, os animamos a que hagáis ese análisis, a que hagáis ese autodiagnóstico de qué necesitamos o qué podemos implementar y seguro
que podéis beneficiaros en algunos de estos casos. Por lo tanto, muchísimas gracias y por nuestra parte, o por mi parte en este caso, agradecidos al equipo de TechShop de seguir enseñándonos cosas. Bueno, pues muchas gracias, Óscar, gracias, José, gracias, Antonio. Y concluimos primero con algunos mensajes, algunos lo habéis preguntado, os lo hemos dicho por el chat. Esta sesión se ha grabado, la vamos a compartir con todos vosotros, también las presentaciones, y cualquier consulta que tengáis, insisto, a cualquiera de nosotros, especialmente a José y a Antonio, a Tensud, nos la hacéis llegar y se la trasladamos. Ya estamos conectados a ambas organizaciones. Simplemente para terminar los mensajes que os decía al comienzo, algunos de los que estáis aquí quizá os acercáis a la asociación por primera vez, os animo a que nos conozcáis mejor y a que os asociéis. Vais a recibir un correo, un mensaje de la asociación para facilitaros información y para animaros a que os asociéis. Luego, los 3 mensajes importantes que quería daros. Primero, que la asociación ha convocado los premios, lo habréis visto en nuestra página, también en nuestro boletín electrónico, donde hay 4 modalidades: innovación, colaboración, filantropía y comunicación. El plazo finaliza el 31 de septiembre, hay margen de tiempo, echarle un vistazo a las bases y presentaros alguna de estas modalidades. Y luego los 2 programas, el programa de fundaciones comunitarias, que quizá ya lo habéis visto en el boletín, pero ahora se abre una segunda convocatoria. Os animo a que le echéis un vistazo también. Y a Fundaciones por el Clima, que si no conocéis el pacto, el manifiesto, que ya han firmado más de 70 fundaciones, que le echéis un vistazo y que desde vuestras fundaciones lo firméis. Nada más, aquí terminamos. Y como digo, terminamos y deberíamos terminar con el himno de las fundaciones. No lo tenemos aquí, pero echarle un vistazo también, os digo, en nuestra página lo podéis ver. Se grabó en el auditorio de la Fundación Albéniz, bueno, y lo presentamos ahí en el Demos del año pasado. No lo vamos a poder, pero muchas gracias y nos despedimos así. Muchas gracias a todos. Gracias, Óscar, gracias, Juan Andrés, y gracias a la Asociación Española de Fundaciones enhorabuena por nuestra iniciativa para transformación digital, que es muy necesaria. Venga, gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.